Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Un gusto de saludarlos a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Nos encontramos prácticamente ya en la cuarta semana de Pascua y bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio de Sagrada Escritura en la materia de Pentateuco. Y hoy vamos a tomar nuestro manual y vamos a continuar en la introducción. Yo les había advertido pues que la introducción que tenemos en nuestro manual es un tanto amplia y vamos a dividirla en partes. Por lo tanto, esta sería la segunda parte de la introducción a nuestro estudio del Pentateuco. Nos vamos a ubicar entonces de la página número 9, de la página 9 de nuestro manual, básicamente a la página número 18. De la página 9 a la página 18 de nuestro manual vamos a continuar con la segunda parte de la introducción a nuestro estudio de Sagrada Escritura en la materia de Pentateuco. Bien, pues aclarado esto, vamos a continuar. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Bueno, de manera muy sencilla, de manera muy pedagógica. Iré leyendo yo cada párrafo y lo iremos comentando, lo iremos explicando para que se vaya asimilando, para que se vaya comprendiendo. El tema de hoy es ¿quién fue el autor del Pentateuco? Ese es el tema de hoy, ¿quién fue el autor del Pentateuco? Y bueno, esta segunda introducción que hacemos al Pentateuco está prácticamente en una serie de preguntas que nosotros vamos a ir respondiendo después de analizar cada uno de estos puntos. La primera pregunta que encontramos pues en la página 9 dice, ¿fueron escritores los primeros autores de la Biblia? Repito, ¿fueron escritores los primeros autores de la Biblia? Bueno, vamos a leer lo que nos dice nuestro primer párrafo y luego vamos a explicar prácticamente cómo es que estos autores o estos escritores, si son o no son prácticamente los que escribieron prácticamente estos libros de los que estamos hablando. Bien, yo quisiera recordarles cuando estudiamos la materia de introducción a la Biblia, vimos algo referente a cómo se formó la Biblia, cómo se escribió la palabra de Dios. Y decíamos que prácticamente pues tuvo 4 etapas. La primera etapa definitivamente es la experiencia que tuvo aquel pueblo con aquella divinidad, con aquel Dios, y de alguna manera esa experiencia que tuvieron pasa a un segundo momento, que es la transmisión oral. Entonces vamos entendiéndonos. Número 1, en el proceso de la Sagrada Escritura, cómo se originó, cómo se formó. Número 1 está la experiencia de un pueblo con su Dios. Número 2, esa experiencia que tuvo ese pueblo la va a transmitir prácticamente a la siguiente generación de manera oral. Y número 3, se va a escribir esa experiencia, ahora va a pasar a un segundo plano que va a ser a través de la escritura. Y en un cuarto momento se van a coleccionar todos esos escritos, se van a ordenar, por así decirlo, donde van a recalcar la experiencia religiosa de aquel pueblo. Entonces estamos hablando de 4 pasos. Número 1, hay una experiencia. Número 2, esa experiencia se transmite de manera oral. Número 3, se pone por escrito aquella experiencia de manera, diríamos, desordenada tal vez. Y en un cuarto momento se va a ordenar, se va a coleccionar y se va a dejar impreso pues la experiencia religiosa de aquel pueblo. Esto es para que más o menos se entienda que ya lo vimos, pero bueno,
recordar un poquito cómo se formó la Sagrada Escritura. Por eso, repito, la pregunta número 1 que viene en la página 9. ¿Fueron escritores los primeros autores de la Biblia? Vamos a ver lo que dice el primer párrafo. Recuerden que este manual lo elaboró el presbítero licenciado Juan Carlos Barbosa Villaseñor, y bueno, pues nos hace una primera introducción. Dice: en nuestra civilización actual resulta imprescindible estar alfabetizado, es decir, saber leer y escribir, no solo por la deshonra que esto acarrea, sino porque fundamentalmente limitaría de forma tajante la participación en los distintos ámbitos que hoy conforman la vida de nuestra sociedad. Bueno, pues esto es muy cierto. Lamentablemente, pues hay que decirlo, que hay lugares todavía, incluso en nuestro país, donde hay algunos sectores que no han sido alfabetizados. Esto realmente pues es muy lamentable, pero bueno, los esfuerzos que se han hecho de un modo u otro pues tratan precisamente de superar esa problemática, que es una realidad en nuestro país y en otros países también. Sin embargo, bueno, pues es muy cierto que aquel que no sabe leer, aquel que no sabe escribir, difícilmente podrá integrarse a una sociedad moderna. Siguiente, punto y seguido, dice: pero en el mundo antiguo, o sea, aquí ya vamos a la época del Antiguo Testamento, incluso a la época del Nuevo Testamento, dice: pero en el mundo antiguo, incluso después de la relativamente tardía aparición de la Escritura, solo sabían escribir algunas personas relacionadas con los centros culturales y los escribas de oficio. Es decir, miren, todavía el día de hoy se discute mucho si en los tiempos de Jesús, por ejemplo, la gente estaba alfabetizada o no. Pues la opinión está dividida. Hay quienes dicen que sí estaban alfabetizados, hay otros que dicen que no. Pero bueno, el punto medio es que algunos afirman que solo el 10% sabía leer y escribir, prácticamente. Entonces, pues, estamos ante una situación muy desmejorada para aquel entonces. Segundo párrafo. Por noticias sacadas de algunos libros del Antiguo Testamento y de otros documentos de la época, sabemos que siglos antes de que se comenzaran a escribir los primeros libros bíblicos, Dios había intervenido de manera especial en el origen y la formación del pueblo hebreo, sacándolo de la esclavitud de Egipto, estableciendo una alianza con él y conduciéndolo hasta tomar posesión de una tierra. La primera medida que tomó, pues, el pueblo de Israel, después de haber experimentado que Dios había intervenido en su historia mediante hechos providenciales o haciendo oír su palabra, fíjense bien y subráyalo, no fue la de poner por escrito todos estos hechos revelatorios y salvíficos, sino que durante siglos se transmitieron y vivieron oralmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esa experiencia que fue paulatina y que el pueblo fue asimilando, no se fue poniendo por escrito de manera simultánea, sino que esa experiencia salvífica que Dios obró en ellos se fue más bien quedando en la memoria de la colectividad y posteriormente se fue transmitiendo, pero de manera oral. Esto es de lo que estamos hablando. Por eso dice: no fue la de poner por escrito todos estos hechos revelatorios y salvíficos, sino que durante siglos se transmitieron y vivieron oralmente, es decir, de boca en boca. Y aquí voy a leer un pasaje bíblico que sería muy importante que consideráramos.
me voy a ir al libro del Deuteronomio. Te invito a que tomes tu Biblia también y busques este libro, el libro del Deuteronomio. Voy a leerlo en el capítulo número 6, Deuteronomio capítulo número 6, versículos del 4 al 8 más o menos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8. Dice el texto: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, cuando estés acostado o cuando estés levantado. Átalas a tu mano como signo, colócalas en tu frente como señal. Hasta ahí. Pero fíjense lo que la orden directa de parte de Dios, lo que le está diciendo aquí, dice: incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas. Y luego me brinco al versículo 20 de este mismo capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Dice: cuando te pregunte tu hijo el día de mañana, ¿qué significan estas normas, estas leyes y preceptos que les mandó cumplir el Señor nuestro Dios? Tú le responderás: nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor hizo a nuestros ojos milagros y prodigios grandes y terribles en Egipto contra el faraón y toda su corte. Y a nosotros nos sacó de allí para llevarnos y darnos una tierra que había prometido a nuestros antepasados. Palabra de Dios. Si te fijaste, pues, aquí tenemos ya ese proceso que yo les vengo platicando. Que primero hay una experiencia que tuvieron estos padres. Y esta experiencia que ellos tuvieron ya se la están transmitiendo a sus hijos. Y después estos hijos a sus propios hijos. Y así sucesivamente. A esto se le llama entonces una tradición oral. Solo después, mucho tiempo después, se pondrá por escrito todas esas experiencias de ese pueblo que se llama Israel. Pues bien, vamos ahora a la página número 10 de nuestro manual. Con relación a lo que veníamos diciendo de la tradición oral, dice el primer párrafo de la página 10. Y este dato, ¿cuál dato? La tradición oral. Tiene dos indicaciones para nosotros. La primera, que en el origen de la Biblia, no se encubre, es decir, no se oculta el tiempo metahistórico del mito. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una historia imaginaria, que no se lo están inventando, esto es lo que está diciendo aquí, sino en acontecimientos históricos realizados por un Dios que actúa y habla. Por eso hablábamos de un Dios antropomorfo, un Dios que es muy cercano, que es capaz de interactuar con el hombre. Y dice, y que constituyen el contenido de la fe. Si la revelación se concretiza en hechos y palabras, la fe, en cuanto respuesta a la revelación, los proclama y los cuenta. Por lo tanto, estamos ante una verdad teológica. Y dicho de paso, lo hemos dicho una y otra vez, la Biblia, ¿sí?,
es un libro de fe. Es un libro que se escribió desde la fe y para la fe. Así que hay alguien que podría opinar distinto a nosotros y es válido, no habrá por qué ofuscarnos, pero dejar en claro que para nosotros es un libro de fe. Y para aquel pueblo que tuvo esa experiencia de Dios fue una experiencia milagrosa. Y así nosotros, por fe, creemos que Dios obró todos esos prodigios en favor de un pueblo. Segunda, dice, la segunda indicación es que por lo menos durante algún tiempo la tradición oral cumple con el papel de conservación y transmisión de la palabra recibida en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que los primeros responsables, ¿y quiénes serían aquí los primeros responsables? Definitivamente, pues, los padres de familia. Y esto es una realidad hasta el día de hoy. Por eso los catequistas han insistido en que el primer o la primer catequista es el padre de familia, o son los padres de familia. Y nosotros, por fe, transmitimos también esa experiencia salvífica que hemos experimentado. El milagro que Dios ha obrado en cada uno de nosotros, tratamos pues de suministrárselos a nuestros hijos. Pues bien, por eso dice aquí, la segunda indicación, voy a repetir este segundo párrafo, es que por lo menos durante algún tiempo la tradición oral cumple con el papel de conservación. O sea, fíjense lo importante. Si aquellos personajes hubieran hecho caso omiso, pues evidentemente no tendrían forma de hablar de su experiencia con Dios, sino que quedaría en el olvido, quedaría en el pasado. Pero esto no fue así. El pueblo mantiene vivo ese recuerdo, el pueblo mantiene viva esa experiencia de un Dios que salva. Y dice que se conservó y se transmitió esta palabra en el pasado. Ahora bien, dice, ese tiempo es el correspondiente a la era patriarcal, que va desde el siglo XVIII hasta el siglo XIV a.C., también a la época mosaica, que es en el siglo XIII a.C., y la época denominada de los jueces, que va del siglo XII al siglo XI a.C. ¿Qué quiere decir? Bueno, que todo lo que aconteció en ese periodo, los encargados, digamos en este caso los sacerdotes, los padres de familia, mantuvieron en la memoria ese acontecimiento y lo transmiten de manera fiel a cada una de sus nuevas generaciones. Por lo tanto, ¿cuál fue la pregunta? ¿Fueron escritores los primeros autores de la Biblia? La respuesta es no. Y vamos a la segunda pregunta, que está en esta misma página 10. ¿En qué ambientes se produjo la transmisión de la tradición oral? ¿En qué ambiente se produjo? Y vas a encontrar un paralelismo en la fe cristiana. Vamos a encontrar un paralelismo muy importante aquí. Fíjate bien, vuelvo a repetir la pregunta. ¿En qué ambiente se produjo la tradición oral? Dice, la transmisión se produce en los distintos ámbitos de la vida del pueblo de Dios. Pero se podrían señalar algunos círculos más adictos. Es decir, son dos lugares. Hay más, pero por lo menos encontramos dos lugares donde esta tradición oral se transmitió de manera fiel, de manera ortodoxa, diríamos. ¿Dónde? Número 1, la familia. En la familia es donde precisamente se transmite esta tradición oral, en el seno familiar. Aquí nos va
a citar el Salmo número 78. Por eso dice, a este respecto es muy explícito el Salmo 78. ¿Qué dice? Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo cantaremos a la generación venidera. Y continúa diciendo, las palabras del Señor, su poder y las maravillas que Él realizó. Entonces, aquí tenemos un gran testimonio donde se transmite esta tradición oral en un primer momento, pues en el seno familiar. Dime si no hay un paralelismo en la doctrina cristiana, donde aprendimos nuestras primeras oraciones, por lo menos persignarnos, por lo menos hacer la señal de la cruz. ¿Dónde aprendimos esto? Si no fue en el seno familiar. ¿Ves que hay un paralelismo? Pues bien, vamos a continuar aquí en nuestro manual, página número 10. Voy a lo siguiente. Nos quedamos en donde dice, según el mismo Salmo, estos relatos tienen por objeto las palabras del Señor, su poder y las maravillas que Él realizó. Vamos a continuar. Bien, vamos entonces al siguiente punto. Dice, en las sociedades de estructura familiar preurbana, el padre o cabeza del clan, del grupo de la familia, es el responsable de todo. En él se concentra todo el poder. Él es el depositario de la tradición y el transmisor de ella a sus descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la cultura hebrea encontramos esa cultura patriarcal. Es el padre de familia, el encargado, no la mujer. Nosotros tal vez, porque esa es una realidad, pero en la familia cristiana, por ejemplo, en las familias cristianas católicas, pues de pronto es la mujer la que nos suministra de los principios básicos cristianos católicos. Pero en la cultura hebrea es totalmente distinto, es el hombre. Y no con esto quiero decir que en la doctrina cristiana católica el hombre no tenga que hacerlo. No, claro. Es más, tiene el derecho y tiene el deber. Pero lamentablemente como que lo hemos relegado a un segundo lugar y dejamos pues que siempre sea la mujer que tome estas iniciativas, pero no precisa de que así sea. Por eso lo que está diciendo aquí es que efectivamente en aquellas sociedades preurbanas, bueno, pues estamos hablando de en las, diríamos, pequeñas aldeas que había en la Palestina del Antiguo Testamento, pues sí, efectivamente el padre de familia era el encargado de transmitir estas tradiciones a sus hijos. Bien, continuamos, dice, podemos imaginarnos fácilmente a aquellos padres relatando a sus hijos las experiencias vividas por todo el pueblo desde sus orígenes, con el Dios que los eligió, los salvó de la esclavitud y estableció con ellos una alianza y no cesó de intervenir en su favor. Esto fue lo que leímos en el libro del Deuteronomio capítulo 6. Ahora es muy importante el imperativo de parte de Dios, es decir, la imposición de parte de Dios para que esta tradición no se pierda, que se siga dando a sus hijos. Por eso decía el libro del Deuteronomio, háblales de ellas en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estés acostado, cuando estés levantado. O sea, es una constante. Por eso, abro un paréntesis, solo ponte a pensar si en la actualidad, en este cristianismo del siglo XXI, cada familia, cada responsable de familia, en este caso estoy hablando de los padres, transmitiéramos esa fe
esa fe cristiana, la sociedad sería otra. Eso sería algo totalmente indiscutible. Pero seamos honestos y reconozcamos que nos hemos quedado por ahí aletargados. Cerramos el paréntesis. Número 2, porque dijimos cuál fue el ambiente donde se produce esta transmisión de la tradición oral. Número 1, dijimos en la familia. Ahora, número 2, otro ámbito de la transmisión oral lo constituyen los santuarios locales y después de la centralización del culto por parte del rey Josías, el templo de Jerusalén. Entonces tenemos que otro lugar donde se transmite esta tradición oral salvífica es precisamente en los santuarios y últimamente pues en el templo. En estos lugares de concurrencia y convivencia del pueblo, dice, los levitas, además de su dedicación al culto, tienen también la misión de enseñar. Por eso dice el libro de Deuteronomio 33:10, tus preceptos a Jacob y tu ley a Israel. Volvemos al punto de ese paralelismo en la actualidad. Cierto que en la familia, en el hogar, es donde nosotros como padres de familia les damos a nuestros hijos las bases cristianas. Empezamos con el Padre Nuestro, con el Ave María, la manera de persignarnos, en fin. Pero en un momento determinado los tenemos que llevar al templo, porque ahí se lleva a cabo la catequesis. Entonces, los mismos ámbitos en la antigüedad son en el presente, en la familia y en el templo. Bien, dice por último este primer párrafo de la página 11, estoy en la página 11, en concreto, los levitas, elegidos para desempeñar las funciones sacerdotales, tenían la misión de custodiar, poner en práctica y enseñar la ley que le había sido revelada a Moisés. Estamos hablando pues de los levitas que fungirían pues como sacerdotes y tendrían la responsabilidad de que no se pierda esta transmisión oral. Bien, pues vamos a responder a esta segunda pregunta. ¿En qué ámbito se produjo la transmisión de la tradición oral? Respuesta en 2. 1, la familia. 2, en el templo. Listo. Vamos a la página número 12. Nuestro concepto de autor literario. Pregunta número 3. ¿Coincide con el autor del bíblico? Repito, estoy en la página 12. Nuestro concepto de autor literario. La pregunta es, ¿coincide con el autor del bíblico? Vamos a responder a esta pregunta. Vamos al primer párrafo. Dice este comentario. Tal vez antes de preocuparnos de los escritores bíblicos, convendría tener presente nuestro concepto de autor, que es muy distinto del que se tenía en el mundo antiguo y en consecuencia del que se aplica en la Biblia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo se los he explicado mucho cuando hablábamos precisamente en la materia de introducción a la Biblia, sobre todo en el tema de la inspiración divina. Y bueno, hablábamos pues de que sí, efectivamente Dios inspiró al sujeto para que escriba lo que Dios quiere que escriba. Pero en la antigüedad no existía lo que hoy existe. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro, este libro. El autor es Johann Konings, él es el autor. Por lo tanto, este libro al inicio, ¿sí?, trae el copyright, es decir, los derechos de autor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este libro está protegido y se prohíbe prácticamente su reproducción total o parcial, salvo autorización del autor por escrito. Eso es en la actualidad. Sin embargo,
en la antigüedad, porque estamos estudiando libros antiguos, esto no existía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aunque alguien lo haya escrito, otro podía venir y alterar, por así decir, el escrito original, y no habría ningún problema. Esto es lo que está diciendo nuestro primer párrafo, pero voy al segundo para que quede más claro. Estoy en la página 12 para que no te pierdas. Página 12, segundo párrafo, dice: en el mundo bíblico, en cambio, los autores estaban convencidos de que escribían en nombre de Dios y a beneficio del pueblo. No consideraban, por tanto, sus escritos como algo que les perteneciera y no se pudiera tocar. Un discípulo o una comentarista posterior podía estar tan inspirado como el autor, y tiempo después comprender mejor el alcance de lo que el otro había dicho. Entonces, no dudaban en redactar de nuevo los textos antiguos, introduciendo todo aquello que solo se había percibido más tarde. Es decir, estamos hablando de una inclusión en el ámbito literario. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo aquí tengo, pues voy a mostrarles esta página, ¿sí? Entonces, tiene 1, 2, 3, 4 párrafos esta página. Por lo tanto, digamos que el autor original, pues ya dijimos que es el padre Juan Carlos Barbosa Villaseñor. Él es el autor de este manual. Pero yo puedo, porque no tiene derecho de autor, yo puedo a estos 4 párrafos añadir uno. Y entonces hago espacio entre estos dos y aquí pongo inserto, incluyo otro párrafo. ¿Cuál es la razón por alterar el documento? Naturalmente no es para nada malo, al contrario, es para beneficio del lector, porque muy probablemente el autor primario no desarrolló una idea, o si la desarrolló no es muy clara. Entonces yo en el presente puedo tener un concepto distinto, a lo mejor más claro, y entonces me tomo la licencia, me tomo la libertad de hacer esa inclusión, que es lo que estamos hablando aquí. Tercer párrafo. Los textos que ahora disponemos son esas palabras recogidas, a veces completadas o redactadas de nuevo, como lo hubiera hecho el autor si hubiera vivido más tarde. Y todo ello se sigue conservando bajo el nombre del autor original. Por ejemplo, en la Biblia hay un grupo de 6 libros. Es el libro de Josué, es el libro de los jueces, son los 2 libros de Samuel, ya van 4, y son los 2 libros de Reyes, son 6 en total. A esta colección de 6 libros se les conoce como la historia deuteronomista. Y esta historia se escribió en un primer momento, se reescribió en un segundo momento y se volvió a reescribir en un tercer momento. Quiere decir que nosotros tenemos la tercera edición. Pero esto no le quita valor al autor original. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, que llegó otro, consideró que lo que está diciendo ahí es algo que necesita ser reelaborado y lo vuelve a hacer. Y luego viene otro y considera lo mismo y vuelve a redactar el documento. Espero que se entienda esto. Es lo que dice este primer párrafo, este primer punto del tercer párrafo. Ahora bien, dice aún más,
muchas de las personalidades a las que fueron atribuidos los libros de la Biblia en realidad no fueron autores, sino más bien actores, decisivos en aquella historia que hablaron y actuaron, pero nunca escribieron. Eso es muy importante, quiero que quede claro aquí. Dice, aún más, muchas de las personalidades a las que fueron atribuidos libros de la Biblia, en realidad no fueron autores, sino más bien actores. Yo cité ahorita la historia del Deuteronomista, y ahí se encuentran dos libros que llevan por título Samuel, primera y segunda de Samuel. Muy bien, pues aunque tienen el título de Samuel, primera y segunda de Samuel, no quiere decir que él los escribió. ¿Quién escribió entonces los libros de Samuel? No lo sabemos. Yo les he dicho que en muchos casos, libros de la Biblia, no sabemos quién es el autor sagrado. Hay hipótesis, hay teorías, pero realmente no se sabe. Así que estoy leyendo la primera carta de Samuel. ¿Y quiere decir que él escribió? No. Eso es lo que está diciendo aquí para que quede claro. Dice, no fueron autores, más bien actores. Repito, no fueron autores, más bien actores. Espero que se entienda esto. Y paso a la página número 13. Página número 13. Dice, así pues, a la hora de acercarse a la literatura bíblica, nuestro concepto de autor tendrá que tener en cuenta que el proceso de formación de un libro de la Biblia, desde su gestación primera hasta su reconocimiento como libro inspirado, pasa por muchas etapas. Tienen con frecuencia una tradición oral. Una vez recogida y puesta por escrita esa tradición, puede conocer la adición de complementos y más de una redacción antes de cristalizar en la definitiva que ha llegado hasta nosotros. Entonces quiero que se entienda. Esto es como cuando nosotros, vuelvo a mostrarles este libro. Sí. Esta es una primera edición, vamos a ponerlo así. Pero puede venir otra edición y entonces va a tener una leyenda, dice, segunda edición corregida y aumentada. Lo que quiere decir que alguien por ahí agregó, que en este caso sería el mismo autor. Pues eso pasó con algunos libros de la Biblia. Se escribieron en un primer momento, pero esto no quiere decir que tuvieron algunas adiciones o inclusiones, adecuaciones posteriormente. De eso se está hablando. Por lo tanto, a esta pregunta que se hizo, que es la tercera, ¿nuestro concepto de autor literario coincide con el autor bíblico? La respuesta es no. Vamos a la cuarta pregunta que tenemos aquí en esta segunda introducción. Dice, ¿fue Moisés el primer escritor bíblico? Esta es nuestra cuarta pregunta. Sí, efectivamente. ¿Fue Moisés el primer escritor bíblico? Vamos a leer el comentario y vamos a sacar la respuesta. Con nuestras categorías mentales de hoy, un lector que quisiera hacer una lectura cronológica de la Biblia, la abriría desde el primer capítulo del Génesis y continuaría por orden hasta el libro del Apocalipsis. Sin embargo, los complejos procesos de formación de los libros bíblicos a los que hemos aludido hacen o invitan a que seamos precavidos en la aplicación de nuestros criterios y nuestra lógica a todo lo que rodea a los escritos bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no sería muy conveniente leer nosotros la Sagrada Escritura como si fuera un libro común, que empieza con su primer capítulo hasta el capítulo X. En la Biblia no es así. Si no tenemos una formación básica en Sagrada Escritura, pues tendríamos o tendenciaríamos a confundirnos. Segundo párrafo.
Para las tradiciones judías y la tradición cristiana, desde aproximadamente a finales del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, fíjate el margen, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, reinó la opinión, con muy pocas excepciones, de que Moisés era el autor del Pentateuco. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hasta el siglo pasado, fíjate, se creía que Moisés fue el que escribió de principio a fin los 5 libros del Pentateuco. ¿Cuáles son estos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En una época de escaso sentido crítico, claro, en el siglo XIX, siglo XVIII, evidentemente era muy difícil contradecir al magisterio de la Iglesia, y eso lo sabemos perfectamente bien. Bien, dice, ya que en diversas ocasiones el mismo texto bíblico dice que Moisés escribió, a veces por orden del Señor, otras por iniciativa propia, relatos de lo ocurrido o leyes. Es decir, esta afirmación de que Moisés había escrito el Pentateuco, se llegó a esa creencia porque en el mismo libro lo dice. Y tenemos 4 puntos. Primero, en Éxodo 17:14 dice: después de la batalla contra los amalecitas, recibe esta orden de Dios. ¿Quién la recibe? Moisés. ¿Y qué dijo? Escríbelo en un libro de memorias. 2. Poco más tarde, cuando nos encontramos en el monte Sinaí, se dice: entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Éxodo 24:4. Y luego, dijo Yahvé a Moisés: consigna por escrito estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. 3. Más aún, incluso las etapas del desierto se dice que las fue consignando por escrito. Según Números 33:1-2, dice así: Moisés registró las etapas de la marcha según la orden del Señor. Y por último, el punto 4. Al final del Deuteronomio se indica 3 veces en el mismo capítulo la actividad literaria de Moisés. Entonces, de estos 4 puntos que hemos entresacado, hay más, pero solamente estos 4 puntitos, pues se llegó a la afirmación de que Moisés había escrito todo el Pentateuco. Bien, vamos a continuar en el siguiente párrafo. Bien, dice pues el siguiente párrafo, estoy en la página 14 ya de nuestro manual, estoy en el párrafo segundo, dice: no obstante lo anterior, una de las cosas que hoy se dan por absolutamente ciertas en la investigación bíblica es que Moisés no escribió el Pentateuco. Recuerden que yo les he explicado una y otra vez que en el siglo pasado se comienza precisamente una investigación a profundidad sobre la Sagrada Escritura, muy elaborado, en la que pues se mandan a especialistas para que investiguen precisamente todos estos acontecimientos, y pues la ciencia bíblica ha avanzado mucho y hoy tenemos pues grandes descubrimientos en los que no se trata de ninguna manera desmentir a la Sagrada Escritura, no, sino simplemente se trata de dejar bien en claro cómo sucedieron las cosas. Por eso, hoy, en la actualidad, no hay exégeta bíblico que diga que Moisés escribió el Pentateuco. Esto ya está superado. Bien, ahora, ¿cómo se justifica este cambio tan radical? Fíjate, o sea, de primero decir que Moisés escribió el Pentateuco, ahora decir que no lo escribió. Bueno, ¿cómo se dio? Antes de entrar a ese punto,
Yo quiero, por aquí tengo un documento que me gustaría que o lo adquirieras, ya sea de modo electrónico o cuando puedas ir a alguna librería. Es muy importante este documento que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Este es un documento que nos va explicando de manera muy interesante cómo es que se llevó a cabo pues esa comisión bíblica para la interpretación de los textos sagrados. Porque lo que yo estoy diciendo aquí, por supuesto que no lo estoy inventando. Todo esto ya se estudió, todo esto ya se analizó. Pero es importante que nosotros como estudiantes de Biblia pues lo tengamos presente. Así que, ¿fue Moisés el que escribió el Pentateuco? Aquí dice que no. ¿Por qué? Bueno, por una serie de análisis literarios que se le hicieron al Pentateuco, que lo tenemos divididos en incisos. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. E y F. Es un poco largo, voy a tratar de sintetizarlo. Entonces, ¿por qué se considera que Moisés no escribió el Pentateuco? Primer punto, porque encontramos ahí una serie de anacronismos. ¿Qué significa la palabra anacrónico? Se los explico, aquí tengo el apunte rápido. Dice, situar a una persona o cosa en un periodo que no se corresponde con el que le es propio. Eso es anacronismo. Así que simplemente cito dos puntitos. Dice, el último capítulo del Deuteronomio describe la muerte de Moisés, por lo que difícilmente se puede considerar obra suya. Ahí tenemos un dato. O sea, no es posible que Moisés esté describiendo su propia muerte. Ese es un anacronismo. Un punto en contra. Siguiente, voy al 4. En Génesis capítulo 36, versículo 31, se habla de los reyes edomitas que existieron antes de que los israelitas tuvieran rey. Quien escribe esta frase conoce la existencia de monarcas en Israel, cosa que solo ocurrió 2 siglos después de la muerte de Moisés. ¿Te das cuenta? Otro anacronismo. Inciso B. Encontramos cortes, tropiezos o interrupciones de la narración. Voy al punto número 2. En Génesis capítulo 4, versículos del 25 al 26, se habla de los nacimientos de Set y Enos, pero a partir del capítulo 5, versículo 1 y siguientes, se vuelve a hablar de los orígenes de Adán, sin tener en cuenta la información dada con anterioridad. O sea, vuelve a haber un tropiezo ahí. Y luego, punto número 4 del inciso B. En Génesis capítulo 15 dice, Dios hace una alianza con Abraham. Pero en Génesis capítulo 17 hace de nuevo otra alianza con Abraham, sin tener en cuenta la precedente. Inciso C. Hay tradiciones duplicadas y hasta triplicadas. Punto 1. Tenemos 2 relatos de la creación. Génesis capítulo 2 y también el Génesis capítulo 1. Número 2. Hay 2 descendencias de Adán en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Número 3. 2 relatos del diluvio mezclados en Génesis capítulo 6 al 9. Inciso D. Tenemos tradiciones distintas e incluso opuestas. 1. En Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, como culmen de la creación. Y en Génesis 2, crea al hombre antes que a los animales y por último a la mujer. Número 2. En Génesis capítulo 6, versículo 19, se ordena a Noé introducir en el arca una pareja de cada viviente. En Génesis capítulo 7, versículo 2, se trata de 7 parejas de animales puros y una de impuros. O sea, tenemos
tradiciones distintas u opuestas. Inciso E. Diferencias de vocabulario. 1. En algunos textos se da a Dios el nombre genérico de Elohim y en otros su nombre concreto Yahvé. O sea, hay dos diferencias de vocabulario con relación al nombre de Dios. Elohim, por si no sabes, significa poderoso. Es una palabra hebrea. Elohim, el poderoso. O la palabra Yahvé, que significa el que es. Número 2. El monte donde Dios se revela se le llama en algunos casos Sinaí y en otros casos se le llama Horeb. Número 3. El suegro de Moisés se llama Raguel y en otros casos se llama Jetro. Bueno, todo esto es para que quede claro el por qué se llegó a la decisión de que Moisés no escribió el Pentateuco. Sin embargo, vamos a leer el último parrafito de la página 16. Estoy en la página 16. Todos estos argumentos que podrían multiplicarse han creado la profunda convicción de que el Pentateuco no pudo ser escrito por un solo autor, es decir, Moisés. Se advierte un proceso de formación muy largo y complejo que hasta el día de hoy no ha sido suficientemente clarificado. Lo más probable es que nunca lo conozcamos con seguridad. Entonces, con esto respondemos a esa, dijimos que es la cuarta pregunta. ¿Fue Moisés el primer escritor bíblico? Nuestra respuesta es no. Por supuesto que no. Él no escribió, pues, el Pentateuco. Bien, pues ahora vamos a la quinta pregunta. ¿Quién escribió el Pentateuco? Los argumentos apenas expuestos son hechos innegables y a partir de ellos se han intentado diversas explicaciones. La que ha alcanzado el mayor favor del público es la denominada teoría o hipótesis documentaria. Repito, no deja de ser una hipótesis, una teoría. Como bien lo dijo el manual anteriormente, es algo que posiblemente jamás lo sepamos. Pero en la actualidad, lo que más se sostiene pues es la llamada teoría o hipótesis documentaria. ¿Cuál es esta? Vamos para allá. Esta teoría, estoy en la página 17, por favor. Esta teoría considera que el Pentateuco, tal y como lo tenemos hoy, puede explicarse suponiendo que sea el resultado de la fusión de 4 documentos escritos distintos llamados también fuentes. O sea, 4 documentos. El proceso habría sido, a grandes rasgos, el siguiente. Después de haberse ido transmitiendo oralmente durante varios siglos los acontecimientos relativos a la alianza sinaítica, de los que fueron protagonistas principalmente Dios, Moisés y el pueblo, que con éste vivió todas aquellas experiencias, los escribas del pueblo hebreo comenzaron a ponerlas por escrito en torno al siglo 9 a.C. Entonces aquí estamos ante el primer documento o primera tradición. Repito, primero fue una tradición oral, pero va a pasar a ser una tradición escrita. Dice el inciso A, el documento más antiguo sería el denominado Yavista. Se le simboliza con una J, por el hecho de usar el nombre de Yahvé, incluso en el Génesis, es decir, antes de que Dios revelara a Moisés que tal era su nombre. Repito, entonces, la primera tradición o el primer documento se le llama el Yavista. ¿Por qué? Porque le llama a Dios con ese nombre, Yahvé. Inciso B. El segundo documento
que no habla de Yahvé hasta después de Éxodo capítulo 3, se le denomina Eloísta y se simboliza con una E. Esta fuente, que parece poco posterior a la yavista, tal vez bajo la guía de los círculos proféticos animados por Elías y Eliseo, recoge los mismos acontecimientos narrados por el yavista, pero a partir de Abraham, según habían sido transmitidas por las tradiciones de las tribus del norte o territorio perteneciente al reino de Israel. Bueno, vamos a explicar esto de una manera muy sencilla. Ustedes recordarán que hemos hablado muchísimas veces de que a la muerte del rey Salomón, su sucesor es su hijo. Su hijo se llama Roboam. Pero Roboam cometió el gravísimo error de no acatar el consejo de los ancianos, que de alguna manera pues eran los que asesoraban a su padre Salomón. Y esto dio como resultado la división del reino. Por lo tanto, ese reino de Dios se dividió en dos prácticamente. Teníamos entonces el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, que es donde nace precisamente la tradición yavista, a Dios se le conoce como Yahvé. En el reino del norte, esta tradición ubica a Dios con el nombre de Elohim. Pero ¿qué pasó? Cuando los asirios toman prácticamente el reino del norte, pues evidentemente muchos que vivían en el norte, muchos hebreos, judíos que vivían en el norte, tuvieron que huir al sur. Y estando en el sur, precisamente, pues entonces estas tradiciones se van a mezclar. Por eso tenemos en la página número 17, al final, les leo esto, dice: cuando el rey de Asiria conquistó Samaria, que es la capital del reino del norte, y deportó a gran parte de los israelitas, los documentos se fusionaron, dando lugar a una única historia, una historia primitiva de Israel. Entonces tenemos la fusión de estas dos tradiciones, la J y la E. Estos dos documentos forman la trama principal del Génesis, Éxodo y Números, pero contienen pocas leyes. Espero que se vaya entendiendo. La fusión de estas dos tradiciones, entonces estamos con la yavista y la eloísta, forman lo que sería Génesis, Éxodo y Números. Siguiente punto. Inciso C. A finales del siglo VII a.C., en tiempos del rey Josías, dicha historia se ve actualizada con la aparición del documento llamado Deuteronómico. Se simboliza con una D. Este documento se encuentra íntegro en el libro del Deuteronomio o Segunda Ley. Quiero que entiendas que la palabra Deuteronomio está compuesta por dos palabras griegas. Deutero quiere decir segunda, nomos quiere decir ley. Entonces, segunda ley, lo que está diciendo aquí. Bien, por ser una segunda presentación de la ley de Moisés, mediante largos discursos puestos en boca de Moisés en vísperas de la entrada en la tierra prometida, exhortando al pueblo a ser fieles a la alianza. En él se recogen las leyes arcaicas, pero adaptadas al momento presente según el espíritu de Moisés. Poco después, este documento, el deuteronomista, que fue venerado muy pronto como un mandamiento divino, inmutable, se une a las dos anteriores. Entonces, espero que vayas comprendiendo. Primer documento, el yavista. Segundo documento, el eloísta. Tercer documento, el deuteronomista. Y 4, inciso D.
En la época del exilio babilónico, en torno al 550 a.C., se añade a los 3 documentos el documento sacerdotal. La sigla o la letra para esta es la P, entre paréntesis, proviene de la palabra alemana Priesterkodex, que significa código sacerdotal. Es una nueva relectura de la historia del pueblo de Dios desde la creación hasta el umbral de la tierra prometida. Procede de los círculos sacerdotales y recoge las tradiciones referente a los sacerdotes y levitas, al culto y al templo. El documento sacerdotal pertenece todo el libro de Levítico, además de distintas partes del Génesis, Éxodo y Números. Pues bien, vamos a dejar esto ya de una manera muy clara. Estamos entonces ante 4 tradiciones o 4 escuelas o 4 documentos, como quieras llamarle. Número 1, el yavista. Número 2, el oísta. Número 3, deuteronomista. Número 4, el sacerdotal. Estas 4 tradiciones fueron de manera paralelas, independientes, hasta que llegó un momento en que se fusionaron y configuraron un todo. Esto se da, como lo acabamos de ver, en la época del exilio de Babilonia. Por lo tanto, aquí se nos habla de un sacerdote, el sacerdote Esdras, cuando regresa precisamente a Jerusalén, ya estamos en la época posexílica, ya Esdras trae prácticamente lo que nosotros llamamos el Pentateuco completo. Ya está totalmente redactado. Espero que se entienda. Es Esdras, pues, el que estrena, por así decirlo, el Pentateuco ya en su obra totalmente completa, en los 5 rollos, en los 5 libros. Pues bueno, hasta aquí la segunda parte de la introducción, al libro del Pentateuco. Espero que se haya comprendido. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor al chat, que ya sabemos, para pues disipar cualquier duda que tengan. No me despido, nos vemos en la tercera edición, de esta introducción al libro del Pentateuco. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo. Gracias.